Bueno, las leyes de Newton son las que vamos a trabajar. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa le obligue a cambiar ese estado. Es decir, si un objeto está en reposo, pues va a permanecer ahí, mientras no exista otra fuerza que lo obligue a cambiar ese estado. Y un objeto que se mueve seguirá moviéndose a menos que exista otra fuerza que intervenga y la detenga, la desvíe, influya en ella. Mientras no ocurra nada de eso, el objeto que está en reposo seguirá en reposo y el objeto que se mueve seguirá moviéndose. Bueno, cuando aventamos una piedra, esta al poco tiempo, al caer, es detenida por la fricción con el piso. Quiere decir que si no hay fricción con el piso, no se detiene. Bueno, pues si esto se hiciera en el espacio, donde la piedra no fuera atraída por la gravedad, la piedra seguiría eternamente moviéndose. ¿Sí? Mientras no exista otro cuerpo que le aplique una fuerza en dirección opuesta o en la otra dirección, seguirá moviéndose. Seguirá en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces a esto se le conoce como la primera ley de Newton. También se le conoce como ley de la inercia, donde la inercia es la tendencia a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Ejemplo, en el fútbol americano, los jugadores son corpulentos, porque al correr, esa es su tendencia, seguir en movimiento, y detenerlos es difícil, cosa que no pasaría con alguien que tenga poca masa, que sea delgado. Entonces ahí va a ser más fácil detenerlo. Quiere decir que este concepto de la inercia está relacionado con la masa. Entre más grande sea el objeto, es más difícil detenerlo o más difícil hacerlo que se mueva, porque hay que vencer la tendencia que ya tiene, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Hoy en día la masa la podemos definir como una medida de la inercia de un cuerpo y se mide en kilogramos. Antes se definía como cantidad de materia, ¿sí? Pero los textos dicen que no queda muy clara esa definición, entonces nos vamos por la de una medida de la inercia de un cuerpo en kilogramos. Bien. Segunda ley de Newton está expresada aquí en una ecuación matemática, ¿sí? Que dice lo siguiente. Bueno, este símbolo es una letra griega llamada sigma y significa suma de fuerzas o fuerza neta, y se expresa en newtons, la unidad. Es igual a la masa por aceleración. La masa en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Es decir, si ustedes aplican una fuerza, una sola fuerza, a un objeto de masa m, este se va a acelerar en la dirección de la fuerza. Pero puede ocurrir que no sea una sola, que sean dos. Y recordamos el juego de la cuerda, donde unos empujan hacia un lado, otros hacia el otro, y si las dos fuerzas están equilibradas, la cuerda no se mueve, ¿sí? Está en un reposo.
pero basta con que alguien se agregue en alguno de los lados de la cuerda y entonces va a forzar que la cuerda se mueva en la dirección donde se hizo más fuerza. Correcto. Esto significa que todas las fuerzas que participaron al final se desequilibraron. Ganó la suma vectorial de todas ellas. Nos va a indicar a dónde se va a mover ese cuerpo de masa M. Entonces, la fuerza es la suma de todas ellas. Es la fuerza resultante de todas ellas. La fuerza neta, la suma de fuerzas. Bien. Esa fuerza neta se mide en newtons. Y de aquí podemos desprender un concepto llamado el peso de los cuerpos, un concepto que es muy similar. El peso de los cuerpos es muy similar a la segunda ley de Newton. Y resulta que el peso es masa por gravedad. En este caso la aceleración es la gravedad. El peso es una fuerza. Por lo tanto, el peso se expresa en newtons. Y me queda esta fórmula que proviene de la segunda ley de Newton. Peso es masa por gravedad. Cuando a mí me preguntan cuánto pesas, yo erróneamente respondo 70 kilogramos. ¿Por qué erróneamente? Porque esa es en realidad mi masa. 70 kilogramos es mi masa. Recuerden que la masa se mide en kilogramos. Y el peso, como es una fuerza, se mide en newtons. Así que si yo multiplico 70 kilogramos, la masa mía, por la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, resulta que mi peso es de 686 newtons. Ese es mi peso. 686 newtons. Si me voy a la luna, resulta que en la luna, ¿sí? En la luna, mi peso sería 70, sigue siendo mi masa, 70, ¿sí? Sigue siendo 70 kilogramos, 70 kilogramos, pero ahora por la gravedad de la luna, que es 1.62 metros por segundo al cuadrado. Y resulta que en la luna peso menos. ¿Cuánto peso en la luna? Bueno, ¿cuánto peso? Peso 70 por 1.62. Nada más peso 113.4 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, en cada rincón del universo yo peso diferente. Incluso en el espacio exterior donde no hay gravedad, pues no peso nada, porque mi masa por la gravedad cero me da que peso 0 newtons y por lo tanto pues voy a andar flotando por ahí. Bien, entonces observen, peso casi la sexta parte en la luna que en la Tierra, pero mi masa no cambia, es la misma. He escuchado gente que dice, no, pues mejor me voy a la luna para pesar menos, con la esperanza de que a lo mejor con eso pues tienen menos masa, ¿verdad? Cuando no es así, la masa será la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? Vamos a responder esta gran pregunta. La diferencia entre masa y peso, ¿cuál es? Bueno, la diferencia entre los dos es que el peso es una fuerza
provocada por la gravedad y varía según el lugar en donde estén. Mientras tanto, la masa nunca cambia, esa permanece igual. ¿Correcto? Bien, esto es la segunda ley de Newton y la diferencia entre masa y peso. Diferencia entre masa y peso. Bueno, vamos ahora a ver la tercera ley de Newton, la cual me dice lo siguiente. Para cada fuerza de acción, debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta, es decir, mismo valor de magnitud, nada más que en direcciones contrarias. Bien, significa que si yo le doy un golpe a la pared con la mano me duele porque la pared también me regresó el golpe a mí. ¿Sí? Por eso me duele. Lo que sí es diferente son los efectos. El que tiene menor masa, pues recibe un daño, una aceleración, etc. ¿verdad? El que tiene más masa, a lo mejor no le hacemos nada. ¿Sí? O casi nada. Bueno, la tercera ley de Newton me ayuda a entender que cada paso que yo doy es un golpe que yo le doy a la tierra. Y por lo tanto la tierra me regresa el golpe con la misma magnitud. Pero si comparamos masas, mi masa es muy pequeña comparada con la masa de la tierra. El golpe que yo le di a la tierra no le hace nada. Sin embargo, la tierra al revertirme a mí el golpe, sí me empuja. Y me veo obligado, para no caerme, pues a dar el otro paso. ¿Correcto? Entonces, cada paso que damos es una explicación de la tercera ley de Newton. A una acción, que es el paso que doy, hay una reacción. La tierra me empuja con la misma fuerza, pero hacia arriba. Lo hace la tierra. ¿Correcto? Si yo pateo una pelota, pues la aviento, la impulso. Pero hay veces que nos queda un cierto dolor porque la pelota también me regresó el golpe a mí. ¿Sí? Misma dirección, direcciones opuestas. Perfecto. La fuerza normal y la fuerza de fricción son dos ejemplos de fuerzas con direcciones opuestas. La fuerza normal, si estamos ahorita cómodamente sentados recibiendo la clase, es la que el piso ejerce sobre mí para que no me caiga. Recuerden que yo peso y el peso es una fuerza que va hacia abajo, mientras que la fuerza normal es una fuerza que va hacia arriba. Es la que el piso hace para que yo no me caiga, para que yo me detiene. Y las dos son iguales. El peso va hacia abajo, la fuerza normal va hacia arriba. Iguales en magnitud, pero en direcciones son opuestas. La fuerza de fricción también es una fuerza de reacción que se opone al movimiento. Se clasifica en estática y en dinámica. Pero bueno, vamos a explicar la fuerza de fricción. Esta fuerza también es la que me ayuda a caminar. Porque si yo intento caminar en un piso resbaloso, mojado o sobre hielo, me va a ser muy difícil porque la fricción, que es la fuerza que aparece, que es la fuerza que aparece entre las dos superficies, esa fricción, es la que me ayuda, ¿sí?, a moverme hacia la derecha, hacia la izquierda, donde sea. La fricción es la fuerza que me permite sujetar un vaso y levantarlo. ¿Sí? Entonces la fricción es la que detiene a la piedra que yo lancé y al impactar con el piso se detuvo. Sí, eso fue la fricción la que lo detuvo.
Bien, entonces, estos son ejemplos de las fuerzas. Fuerzas son dos de los ejemplos de fuerzas de reacción de la tercera ley de Newton, que me dice que, que a una acción hay una fuerza de reacción igual y opuesta. Correcto. Muy bien.